Hola comunidad, hola amigos, listos para empezar nuestro quinto episodio que se titula Historia sin emoción no es historia. Bienvenidos, Fer, Angelito, un gusto estar con ustedes. Hola Gaby, ahorita que dijiste quinto episodio como que fue un poco sorprendente, la verdad. Se me Rapidísimo, pasó muy rápido, sí, así, sí, sí, sí. así. Y bueno, en este episodio tenemos a un experto en la materia, es un storyteller, Angelito. Hola, ¿qué tal comunidad emprendedora? Pues otra vez estando aquí, la verdad es muy emocionado en este quinto episodio y pues compartiendo todas las historias, ¿no? Vamos a hablar mucho de historias, de emociones, de marketing, de publicidad, porque es importante este tema a nivel empresarial. Y pues, no sé, alguna pregunta que tengan ustedes sobre storytelling, algo que hayan querido saber, vamos justamente revisando los temas y vamos contestándolos. Creo que podemos arrancar con la pregunta más importante. ¿Qué es el storytelling y por qué es tan importante? Ok, yo considero que el storytelling definitivamente es el arte de contar historias. Creo que siempre desde que nacemos hasta el día de hoy tenemos una historia como seres humanos y las historias nos definen, depende de qué historia te cuentes en tu vida es quien realmente eres, ¿no? O sea, o quien realmente te proyectes, cómo es tu ser, tu sensibilidad. Creo que el ser humano se define por historias, ¿no? Hay capítulos en la vida que son memorables, hay otros capítulos que quisiéramos olvidar, pero a final de cuentas son historias, ¿no? ¿Qué es el storytelling? Pues es este arte, ¿no? De contar estas historias desde lo personal. El storytelling es contar historias de una marca, de un producto, de una empresa, de un emprendedor, ¿no? Que hoy tan importante es que un emprendedor tenga su propio storytelling personal y que a final de cuentas eso es lo que proyecta y lo que quiere que la gente sepa de él, ¿no? De ella. Y es ahí donde conectamos, ¿no? A final de cuentas, cuando logras hacer este clic con una persona porque a lo mejor tienen vivencias similares o forma de ver la vida de una manera muy puntual, ¿no? Como que eso es donde viene la conexión y es lo que te hace o te inspira a mantener o una relación o a acercarte a ciertos productos, ¿no? A casarte incluso a veces hasta con una marca, con un producto o un servicio, ¿no? Ujú. Sí, Sí, y que ahorita que justamente creo que comentas, aquí, dale, dale. perdón, Gaby, adelante. Que justo aquí es un poco el tema de empatizar, ¿no? Creo que las historias hacen que empaticemos. A final de cuentas, cuando de pronto conocemos a alguien, y creo que todos lo hemos vivido, de pronto cuando nos cuenta una historia similar a la que nosotros hemos vivido, de pronto tienes como esas experiencias, ¿no? Los psicólogos dicen que siempre elegimos como amigos a personas que tienen una vida similar a la de nosotros por el tema de las historias. Digo, ellos no dicen por el tema de las historias, pero yo sí considero que es así, ¿no? Muchas de las cosas que vivimos, pues muchos de nuestros amigos tienen esas vivencias, tienen esas experiencias, les gusta viajar, les gusta vivir cosas, les gusta contar cosas, ¿no? Entonces es eso, básicamente. Oye, y qué interesante esto que comentas de los psicólogos dicen que elegimos como a personas que son afines un poco a nuestras historias. Es, me imagino que esto lo hacemos obviamente inconscientemente, no es como que no sabemos cuál es su historia, es de manera inconsciente, pero también entonces en el storytelling, ¿de qué manera te das cuenta que estás haciendo storytelling o alguien como emprendedor? Porque a lo mejor lo hace inconscientemente, pero ¿hay algún paso como para hacer un correcto storytelling? ¿Hay como una fórmula? Sí, definitivamente cuando se hace storytelling tiene que haber una emoción de por medio, ¿no? O sea, creo que el storytelling toca fibras, por eso tiene como una estructura, ¿no? De arranque de historia, de narración de la historia, este nudo que es tan importante y que mueve fibras emocionales y después un desenlace, ¿no? Entonces, para hacer esta estructura se requiere, pues ahora sí que mover emociones y creo que eso es lo más importante al hacer un storytelling. Historias podemos contar muchas, ¿no? De pronto nos encontramos con ciertas personas que nos cuenta historias, pero que de pronto a los 30 segundos dices, ay, ya no quiero escuchar su historia, porque en realidad no lo cuenta de manera interesante, no tiene una estructura, Lo pones en mute con Homero, ¿no? En la cabeza, así de ya. ¿no? O sea, empiezas a dibujar y te vas por algún lado y de pronto hay gente que con las primeras palabras se emociona su charla, Sí, quiere seguir escuchándolo, o sí. sea, tienen esta parte de contar historias, ¿no? Y creo que a final de cuentas como seres humanos, incluso a nivel personal tenemos que trabajar mucho nuestro storytelling, ¿no? Para conectar con las personas.
Y una pregunta, yéndome como, ya saben que yo siempre saco mis preguntas for dummies, ¿no? Siendo que no es como mi área en la que yo generalmente pues estoy trabajando. Si tuviéramos que partir por algo, o sea, una persona que está arrancando un proyecto o alguien que a lo mejor ya tiene tiempo, ¿cómo puede empezar a incorporar ese tipo de técnicas eh, o de prácticas dentro de su propia publicidad y dentro de su propio marketing para que se vuelva como una estrategia que le ayude a acercarse a más gente, a conectar, pero como que es confuso de pronto por dónde empezar, ¿no? O cómo lo deberían de empezar a implementar. Yo aquí me remontaría a unos capítulos atrás, que es el tema de Ujú. personalidad de marca, ¿no? Para justo contar estas historias, tienes que ver quién eres, cuál es tu personalidad como marca, como emprendedor, como persona. Y una vez que tengas Ok. definido este tema, entonces ya puedes salir a proyectar tu comunicación, ¿no? Entonces, y creo que esto es importante sí especificarlo, porque al final de cuentas muchas personas o muchas marcas o muchos clientes o emprendedores dicen, oye, ve y cuenta esto de mí. Sí, pero ¿quién me lo va a contar? Tu producto, tu marca, tu empresa, tu persona, tú mismo, o sea, ¿quién va a contar este tema, no? Entonces, primero sí es importante establecer esta personalidad, ¿no? Por eso va como muy de la mano con todo este proceso que hemos venido platicando. Y una vez que se tiene bien definida la personalidad de marca, entonces sí sale de estas historias y ahí no termina, sino empieza a ser interesante estas historias. Así es. Ok. Y que Oye, y definitivamente, cuando hablas, ay, perdóname, Gaby, dale, cuando hablas de esta personalidad de definir, va un poco desde el tono, si eres más propio, si eres más informal, ¿no? Supongo que va por ahí. Sí, definitivamente. Creo que una de las cosas que cada persona tiene es un temporritmo, ¿no? Cómo vamos contando las historias. De pronto, cuando nos juntamos con familiares, con amigos, entendemos el ritmo de las pláticas, ¿no? Es bien importante, ¿no? O sea, sí entender como estos ritmos de las pláticas, porque al final de cuentas, pues podemos de pronto decir o decir ciertas cosas si la otra persona no está conectada o nosotros no conectamos con las personas, pues al final de cuentas la comunicación empieza a tomar un curso, un ritmo diferente, ¿no? Entonces sí creo que siempre como personas estamos leyendo, ¿no? A las otras personas, ¿no? Entonces creo que eso es importante. También saber el temporritmo de las conversaciones y de las historias. ya. Oye, ¿y hay alguna base de personalidades en el mundo del marketing? O sea, me refiero a como una cajita que diga, para empezar a arrancar y definir cuál es tu personalidad de marca, existen como estos, no sé cómo decirlo. Sí, como bases de personalidades y a partir de ahí arranco y empiezo a detallar y me voy más al detalle. Sí, en marketing existen personalidades que son como arquetipos. Es, Justamente de pronto le colocamos como el amante, el arquetipo del amante, ¿no? A esta marca seductora, a esta marca que quiere seducir. Y de pronto nos vamos a la marca, pues ahora sí que graciosa, ¿no? Digámosle así. Entonces, de pronto esta marca que busca siempre estar entreteniendo al usuario, entreteniendo con contenido, ¿no? Este snack, ¿no? Que se le llama como tal, y siempre estarle dando este tipo de ¿Cómo comunicación. dijiste? ¿Snack? Snack, ajá, Contenido snack. Ok, snack. ya. Y estos arquetipos, digo, estos son dos, también hay otro arquetipo que es como este arquetipo un poquito más, digamos, formal, ¿no? Hay arquetipos formales, hay arquetipos informales, hay de todo tipo, por eso creo que es importante no tenerlos en la mira, ¿no? O sea, estos arquetipos que son, a final de cuentas, son establecidos, pero uno como marca también, o uno como empresa, o los dueños de las empresas deben de tener como bien establecido o tener conciencia sobre el tema de quién es su marca, ¿no? O sea, porque a lo mejor puede ser una persona, tener una personalidad que sea seductora, pero a la vez graciosa, ¿no? Entonces, no, Eso ninguno, te iba a preguntar, si podíamos como caer en diferentes arquetipos. sí, siempre y cuando esté bien sustentado, ¿no? O sea, siempre y Ok. cuando sí vaya acorde a la personalidad, sí se pueden conjugar los arquetipos, pero sí tiene que tener ciertas bases el por qué, ¿no? Y también creo que es importante establecer de pronto si vamos a ser más serios o si vamos a ser un poquito más graciosos o si vamos a ser más formales o informales o más, digamos, corporativos, menos corporativos, ¿no? También eso entra un poco en el tono de comunicación, que es bien importante definirlo desde el inicio de una empresa para poder comunicar estos mensajes.
Dos Oye, preguntas. a ¿Hay ver, arquetipos que se crucen? Ay, nos volvimos a interrumpir, Gaby, perdóname. no te preocupes. Comunidad, yo creo que es el internet de ambas, porque en algún momento nos cruzamos, disculpen. Yo mi pregunta era, hablando de los arquetipos, si no hay como que puede volverse incongruente la elección de arquetipos, o sea, que de pronto lo que tú deseas, seductor, pero tradicional, ¿no? O sea, sí hay como una línea para poder elegir para que no te vayas como en los polos opuestos. Sí, si no está bien sustentada una personalidad, por eso también creo que es importante de pronto estos estudios Ujú. de Bayer Persona, porque entonces ahí conoces a tus audiencias y cómo les estás hablando, ¿no? Justo hace un momento comentaba, todo va como hilado. Tienes que conocer a tu Mm, audiencia, quién le vas a hablar, cuál es tu personalidad, cuál es tu arquetipo, y entonces proyectas estos mensajes y esta comunicación, ¿no? Si de pronto creo que nos ha pasado a todos, ¿no? También a nivel personal, vemos a una persona que de pronto se está comportando rara o no habla así o tiene un temporritmo diferente, vemos que está un poco nervioso, nerviosa y detectamos inmediatamente, decimos, ¿qué tienes? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No? Y es justamente lo mismo sí, pasa con las marcas, ¿no? O sea, vemos que están enviando mensajes, contenidos diferentes y luego digo, esta es una marca que a mí me gusta comprar, que es la marca que me gusta consumir sus contenidos, ¿no? Entonces, ya. creo que va muy ligado al tema de la psicología, el marketing, las marcas, incluso a nivel personal, ¿no? Creo que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. oye, y una vez que definiste cuál es el arquetipo de tu marca o de tu emprendimiento, en el paso del tiempo se puede cambiar, porque pensando que el storytelling es contar con emociones, al final como seres humanos nunca somos los mismos, ¿no? Siempre estamos como en un proceso de transformación y de evolución. Cambio. Ajá, entonces mi pregunta es si también se puede cambiar de arquetipo y en el caso de que se pueda, ¿cuál es la forma correcta de mostrarle a tu usuario esa evolución? Justo, acabas de decir la palabra clave, la evolución. Las marcas evolucionan, las marcas crecen, ¿no? Entonces creo que en esta evolución y en este crecimiento, o sea, no podemos cambiar de arquetipo a una marca que empezó hace un año y que de pronto hoy se empieza a posicionar y decimos, ya, evolucionó y hay que cambiarle el arquetipo. No, o sea, primero hay que establecer bien la marca, dejar que este arquetipo de verdad salga, explote lo máximo y de pronto cuando ya no tenga nada que contar, entonces a lo mejor ya no tiene nada que contar porque ya tal vez está en un nivel más alto o ya tiene otras historias que contar o ya es otro tipo de personalidad o ya incluso vamos a ponerlo a aterrizarlo, tal vez incluso hasta ya vende productos diferentes o ya amplió sus productos, ¿no? Entonces eso también nos da muchísimo para poder evolucionar los arquetipos, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, una vez que las marcas establecen o las empresas establecen un arquetipo, no necesariamente tienen que quedarse con este arquetipo durante los siguientes 100 años. Tienen que evolucionar y tienen que ir adaptándose también a las situaciones, ¿no? Entonces, creo que eso también es un punto que los emprendedores y emprendedoras deben de tomar en cuenta. O sea, entiendo que entonces hay que estar como evaluando con tu audiencia, ¿no? Escuchando si verdaderamente el mensaje está, tomándose en consideración, ¿no? Así es. Sí, definitivamente creo que una de las cosas que tienen que hacer siempre las empresas y bueno, pues es escuchar a sus audiencias, ¿no? Siempre este tema de estar cercanos, escuchando lo que dicen en redes sociales, ¿no? Incluso hay agencias, hay empresas, consultorías que tienen en sus departamentos, pues obviamente este servicio de listening, ¿no? Para saber justamente qué Mm, están diciendo los usuarios allá afuera en redes sociales, porque en realidad es la opinión más sincera, ¿no? O sea, podemos salir y preguntarle a nuestra familia, oye, ¿qué te parece nuestro producto? Pues nos va a decir que increíble, pero si le salimos y le preguntamos a un usuario de la calle que nos conoce o que nos ha consumido alguna vez, probablemente nos diga, me encantó, o probablemente nos diga, cero lo volvería a comprar, ¿no? Pero creo Ujú, que esas opiniones son bien importantes, siempre tenerlas en cuenta y sobre todo para hacer marketing. ujú. Con lo que nos estás contando, Angelito, me acuerdo de nuestro episodio pasado, que fue como que comenzaba yo el episodio diciendo, el tener tu área de, no sé si solo tu área de diseño, más bien tener como tu brand book y tu imagen gráfica bien definida, no es un lujo, es una necesidad. O sea, con lo que estás contando, sí, diría que hacer storytelling hace que tu producto sea memorable.
Totalmente, Gaby. Justo creo que una de las cosas que siempre digo cuando vamos a dar consultoría, cuando vemos a un cliente o a una persona que nos pide como estos consejitos es, si no mueves emociones, ¿no? O sea, de verdad no vas a lograr que un usuario compre tu producto. Yo voy Y por, paréntesis, perdóname, pero ahorita que dijiste las emociones, que muevan las emociones correctas, creo, ¿no? O sea, que vibren a la sintonía que tú quieres y que no generes como alguna otra, en un mensaje incorrecto, ¿no? Que vayan a interpretarlo de otra manera tu audiencia. sí, definitivamente creo que una de las cosas que se tiene que mover es justo la mente, los pensamientos o el estómago. Nos tiene un producto Mm, que vamos a consumir, se nos tiene que antojar, ¿no? Y entonces voy a mover justo esas fibras de, oye, se me antojó, voy a comprarme esta pizza que sale deliciosa en la televisión o esos chicharrones que los acaban de anunciar, ¿no? sí, Pero también de manera racional, justo por eso dicen, crea la necesidad, ¿no? Porque a lo mejor no necesito nada que me están anunciando, pero bueno, me contaron una historia tan buena que digo, claro, conecto porque entonces este producto me promueve el tema de la familia, ¿no? Entonces voy y compro el producto porque entonces pienso que mi familia va a estar unida, ¿no? Entonces, claro. esas son las historias que las marcas hoy tienen que contarle a los usuarios para que de verdad tengan impacto, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. Por eso hoy ha cobrado relevancia, pues muchísimo, bueno, ha cobrado gran relevancia el storytelling. Ujú. Y que para quienes nos escuchan y a lo mejor emprendedores que nos están escuchando y jamás habían eh, escuchado Conocido. el término, Ujú. diría que el storytelling es una unión también con diseño, ¿no? O sea, es un todo donde se conforma a través de la narrativa, de la imagen, de en dónde lo estás comunicando, cada qué tanto lo estás comunicando. Sí, totalmente, Gaby. De hecho, voy a poner un ejemplo, un landing page, una página de aterrizaje, una página de internet como tal, debe de tener storytelling, ¿no? O sea, desde que entramos, eh, ya vemos quién es, ¿no? En el primer banner o en la primera frase nos dice quién es, ¿no? Después es probable que nos cuente qué nos ofrece, qué servicios, qué productos nos va a dar. Después viene como un valor agregado, ¿no? Que viene a lo mejor un poquito como si compras esto te voy a ofrecer esto, pero después viene un tema de quiero esta interacción contigo y te dejo entonces un formulario. Esa historia que voy leyendo y que voy viendo con mis ojos, a lo mejor las personas no lo tienen tan consciente. Ya cuando de pronto empiezas a explorar como todo este tema de UX, de storytelling, te das cuenta que cada botón de una página está, o si no, debería de estar colocado ahí por una razón, ¿no? Que viene muy de la mano el storytelling con el diseño y que siempre, siempre se debe de tomar en cuenta. Ujú. Entonces, al final, o sea, hablando ahorita que tú decías de la experiencia del usuario, la idea es como trazar esta interacción, ¿no? Al final creo que es como un puente muy padre en donde conviertes una comunicación cualquiera como en una experiencia distinta, ¿no? O sea, que se viva una historia y se viva una experiencia con tu marca y con el producto que tú estás queriendo pues mover, ¿no? O promocionar. Entonces es como darle como un granito más, como un punto más de esta sensación que genera y no solamente es generar una información, ¿no? No es mandar un flyer así de ven y compra pizza, ¿no? Es somos la más rica, te va a encantar, vas a vivir momentos inolvidables con tu familia desde que abres la caja y huele delicioso a la salsa recién hecha. Entonces es como esta sensación de conectar todo tu entorno para que me elijas en el mercado de donde hay 50 marcas de pizza, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, creo que aquí voy a hacer un paréntesis justo para colocar un ejemplo. Cuando nos dan un folleto en la calle, y esto es un poco publicidad offline, Ujú. nos dan un folleto y simplemente caminamos o camina la gente. Yo digo, en lo personal lo hago, no lo hago, pero la gente tira el folleto, ¿no? ¿Qué Sí. diferencia hay cuando alguien se te acerca y te dice, hola, ¿qué tal? Te regalo un folleto, te estoy dando 15% de descuento, espero que puedas aprovechar. ¿No? O sea, ya te conté en menos de 10 palabras lo que te estoy ofreciendo y cuál es el valor agregado. Tal vez no te conté una gran historia, pero te dije qué era, ¿no? O sea, te movió una emoción de, descuento gratis, ¿qué? ¿Qué me Sí. dijiste? Llamé tu atención, ¿no? O sea,
muchas, Ya, pero ya por curiosidad para ver qué te van a regalar, ya estás hasta buscándole, ¿no? Sí. sí, justo, y muchas personas no toman en cuenta esto, piensan que imprimir volantes, folletos y salir a la calle a aventarlos para que terminen en el piso es hacer marketing, y eso no es hacer marketing, ¿no? Es, Y en realidad, sí, adelante, Fer. sabes también, y me quedé pensando en hasta elegir a las personas que te van a apoyar a ese tipo de proyectos, de activaciones, es clave. O sea, yo luego, bueno, creo que el convivir con ustedes, el que me han dado como un panorama distinto en todo este tema, me ha abierto mucho los ojos, en que llegas a un lugar y ha pasado que conoces a lo mejor a la persona que está emprendiendo, ¿no? Y dices, este lugar, esta persona le pone un buen de emoción y tal. Y te acercas la persona que te está atendiendo y que no conecta con el proyecto igual y la sensación es distinta. Y ahorita que decías lo del folleto, también la persona que te esté ayudando con ese tipo de proyectos tiene que también proyectar los valores, la línea de lo que tú estás proponiendo, porque si no, esa emoción que tú le estás dando ahorita de lee para el descuento, no sé qué, pues de pronto si solo me entregó el folleto y le dio igual, si lo boté o lo tiré, pues es parte de lo mismo. Y a lo mejor el folleto está maravilloso y trae todo el contenido que tú estás mencionando y cuenta una historia y tal, pero pues a final de cuentas no, desde la parte de usuario me dio igual, No ¿no? conectas. Ajá. Y No conectas. creo que es porque no te hacen sentir, o sea, te hacen sentir como una transacción. Cuando le das al usuario el valor de es una persona y conecté con tu emoción y tienes una historia y por esa historia que conecta con mi producto te vengo a ofrecer esto que va acorde con tus intereses. Creo que eso es lo que hace la diferencia, que me hacen sentir como Sí, persona que tiene una historia y tiene emociones a que soy una simple transacción. 100%. Sí, y yo creo que hoy, sobre todo hoy, ¿no? Salimos a la calle y cuántos anuncios vemos, cuántos espectaculares. Agarramos nuestro teléfono y tenemos muchísima publicidad, ¿no? Entonces, creo que es importante hoy sí que las marcas o las empresas empiecen a hacer storytelling, ¿no? Es un anuncio más que te va a costar, que a final de cuentas si se pautó en alguna red social, va a costar. Pero ¿qué estás contándole? O sea, ¿qué estás diciéndole a tu usuario, no? Si no hay de verdad emociones en estos anuncios, no va a haber sensaciones y no va a haber movimiento para que el usuario tenga una respuesta. Entonces creo que el storytelling debe de estar presente siempre para que de verdad la gente cache estos mensajes, ¿no? O sea, si no tenemos storytelling hoy en la publicidad, no vamos a lograr que una marca crezca. Por eso en los últimos años el storytelling ha cobrado una inmensa relevancia, ¿no? Y creo que aquí sí es importante porque pues cada vez va creciendo más y si no tienen un storyteller, si no tienen un creativo o si no tienen una persona que esté haciendo esto en su empresa, lo necesitan urgentemente. Y yo quería, bueno, creo que respecto a lo que tú estás diciendo, a ver que si les hace sentido o no, pero incluso creo que el entender qué es lo que quieres comunicar y qué tipo de emociones quieres mover con tu audiencia hace que también elijas cuál es el canal que tienes que seleccionar para llegar a para dar ese mensaje y para generar esa emoción. Ahorita me quedé pensando, no sé, ahora que está tan de moda el tema de TikTok, ejemplo. No se trata solamente de abrir un canal de TikTok por abrirlo porque es la red social del momento, ¿no? O una página en Instagram o en la red que ustedes quieran, sino haciendo este análisis de qué es lo que quiero generar en mi audiencia, porque además también representa un compromiso para la organización el estar manteniendo en el tiempo este diálogo cercano a tu audiencia, ¿no? Si es TikTok o si es el canal de un podcast, pues representa una cadencia y representa una programación y una planificación para que sigas manteniendo ese enganche con la gente, ¿no? De tu producto. Entonces también creo que ahorita que mencionabas esto es también traer a la mesa esta discusión de para qué lo queremos, qué queremos comunicar, pero cómo lo vamos a comunicar y si lo estamos haciendo de manera correcta. Justo ahorita que hablabas de TikTok, Fer, ¿por qué funcionan tanto los story time en TikTok? ¿Por qué creen ustedes que funciona? Yo creo que porque conecta y porque te da la información concisa. O Ok. sea, ¿no? Si es una buena o mala referencia de algo, como que no te tiene que dar media hora de instrucción, es como que rápido en unos segundos. ¿Y tú, Gaby, por qué piensas? Yo creo que igual porque conecta y Ajá. porque al final te haces afín
con esa persona que te está contando una historia. O sea, se da más ese clic entre hay alguien diciéndolo y alguien recibiéndolo. Sí, está increíble, o sea, la verdad es que sí, exacto, nos hace empatizar y nos hace conectar, pero creo que voy a irme un poquito más allá, porque el ser humano por naturaleza es chismoso. Y entonces nos gusta saber, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió después de que la persona vivió tal o X situación, ¿no? Entonces, esta parte o sea, lo digo como chismoso, pero en realidad yo lo pondría sobre la mesa como un tema de curiosidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, somos curiosos, ¿no? O sea, dígame quién no es curioso. Sí, Escuchamos cierto. músicas en la calle y de pronto vamos en el servicio público y vamos escuchando y no me quiero bajar porque quiero saber en qué terminó el engaño, ¿no? O Sí, es sea, cierto. Me son quedé pensando en la parte 2 que hasta la buscas, ¿no? Así de, ay, se le perdió, no sé qué, a ver. Y más si es una historia que a lo mejor te ha pasado a ti, ¿no? De, híjole, a mí también me pasa eso seguido, o si está una enfermedad, no sé, es que hay tanto contenido en redes. Sí. Sí, entonces creo que el ser humano es curioso. Entonces, nosotros al contar estas historias queremos saber el desenlace, ¿no? De cómo, o sea, Sí. digo, a final de cuentas, les decía hace rato, el storytelling tiene un nudo y este nudo regularmente es un tema trágico que sucede a mitad de la historia y después viene un Ujú. desenlace que puede ser positivo o puede ser un desenlace negativo, ¿no? No siempre tiene que Ok. ser un buen desenlace, pero este nudo justamente hace que mueva esas fibras y esas sensaciones de quiero saber en qué termina esta historia. Lo mismo pasa con las marcas. Cuando llegamos y vemos un comercial, no sé si recuerdan por ahí un programa hace muchos años, yo creo que no, yo ya tiene muchos años, ya voy a delatar miedo, que se llamaba Insomnia, que eran los mejores comerciales del mundo. Sí, yo sí. Ay, claro, sí, sí, sí. Sí, justo salía como a las 11 de la noche los martes, yo Sí, llegaba. era noche. Sí, Ajá. yo llegaba todo desvelado a la escuela, pero de ahí nació mi amor por Desde ahí encontraste tu vocación. Entonces, Qué padre. ver esos comerciales a mí me emocionaba porque me contaban una historia en 30 segundos, que puede decir, ay, 30 segundos qué es, no, pero 30 segundos es una vida. O sea, ¿saben? O sea, en 30 segundos se pueden contar mil cosas, ¿no? Igual tienes 30 segundos y no cuentas nada y pasa un comercial desapercibido. Pero en realidad, ¿qué haces con esos 30 segundos? ¿Qué me quieres contar? ¿Qué quieres proyectarme y qué me quieres vender, ¿no? O sea, hoy creo que es eso súper, súper importante. Ya. Y Oye, también puede jugarte en contra, ¿no? O sea, también puede ser que ahorita que hablábamos de este clic de las marcas, también ha pasado que hay ciertas decisiones que se toman respecto a comunicación que te hacen no quererte acercar a esa marca, ya sea por cómo trata la audiencia o porque si se filtró que hay un maltrato a los empleados o que no reciclan cuando dicen que lo hacen y hace que genere todo lo opuesto a que haya un repele a no querer saber nada de ese proyecto, de esa marca. Así es, Fer. Y justo creo que hay un ejemplo que tenemos todos presente, que es el de Tiziano Ferro, este cantante italiano, ¿no? Mm. Su storytelling fue, las mexicanas son feas por bigotonas. Hoy Tiziano Ferro no pisa México, ¿no? O sea, esa es su Sí, es historia, que cierto. él quiso compartir en otro lugar sin medir las consecuencias, ¿no? Que fue Sí, parte es de su cierto. comunicación, pero también se convirtió en parte de su historia. ¿Qué nos cuenta su historia de Tiziano Ferro? Que piensa que las mexicanas son feas, ¿no? Entonces, pues ninguna mexicana obviamente lo quiere en el país y aquí no vende, bueno, no sé si venda discos, pero conciertos no hace, ¿no? Entonces creo que eso No. hay que tener cuidado porque sí es un arma de doble filo el storytelling, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, con bases, pero no es imposible, ¿eh? O sea, con esto no digo que sea un tema imposible, creo que es un tema más de creatividad. Y no hay marcha atrás, ¿no? Porque él por más que lo intente, ya sé que, o sea, y hablo de él como por si habláramos de cualquier otro producto, pero puedes ir como hacia la cima y justamente truncarlo y para levantarte es complicado, ¿no? Si no haces una correcta planificación, que era lo que Gaby decía también en el inicio del capítulo. oye, y entonces, Angelito, ¿dirías que el storytelling ha existido siempre, pero más recientemente se le dio ese nombre o existía de otra forma y ahorita ya es storytelling? Sí, yo creo que el storytelling siempre ha existido. Hoy ya tiene como un nombre colocado, ¿no? Ya por Ujú. un marquetero, ¿no? Pero este storytelling siempre se ha
realizado en los comerciales y creo que viene desde muchos, muchos años atrás cuando justo apenas iniciaba la televisión, que contaban historias. Creo yo me remontaría un poquito antes en la parte publicitaria, ¿no? Que creo que también hacían cosas muy interesantes en la radio, ¿no? En la radio de pronto pasaba un zancudo y era zzzz, y ya decías, ¿qué estás haciendo? Pero entonces ya sabías que había un zancudo, pero entonces ya te estaban vendiendo justamente el tema de pues este repelente para mosquitos o Sí, cualquier cosa, ¿no? Pero te hacía imaginar, ¿no? Porque el storytelling Sí, no solamente es te voy a proyectar un video, también el storytelling viene mucho en la parte auditiva, ¿no? O sea, que se conecta mucho con este tema y como les decía hace rato, storytelling hay en todos lados, en la radio, en la televisión, en internet, en nuestra vida personal, ¿no? O sea, yo creo que justo como emprendedores, el tema de los emprendedores y el storytelling es bien interesante, es súper, súper interesante porque a final de cuentas son embajadores de su marca. Entonces, si sí, no tienen bien estructurado su storytelling, ¿qué vas y le cuentas a la gente, no? Hay claro. emprendedores que les puedo contar que hicieron su storytelling y que no es nada de lo que dicen. O sea, es de yo era pobre, pero es, o sea, el ejemplo de J-Lo, o sea, Sí. de Y le J-Lo, jugó súper en contra. claro, que cuando la gente se dio cuenta que no era del Bronx y de no sé qué, o sea, digo, no está nada confirmado, pero a final de cuentas ella decía que ella era del Bronx y que nació entre la carencia y mil cosas y de pronto cuando pues no era tanto así, sino era su storytelling y por muchos años le funcionó, como justo esta historia de superación, ¿no? De superación personal, Ujú. de ella pudo lograrlo, yo también puedo lograrlo. Así es la historia de los emprendedores. Muchos emprendedores se inventan su historia y está bien. O sea, a final de cuentas para eso funciona el storytelling, ¿no? Pero hay que tener cuidado y ser coherente con los mensajes que van a dar. Sí, claro. Es que es una línea muy delgada y además ahora con todo el estímulo que tú mencionabas, o sea, porque ya a lo mejor antes era hasta que ves el capítulo en la tele o ves el comercial o escuchabas el comercial en el radio y listo, ¿no? O veías el espectacular en la calle, pero ahora es como demasiada información en la que estamos expuestos que la congruencia toma un peso súper importante, pero también justo puede haber una línea muy delgada que te delate el que no está siendo congruente al mensaje que quieres transmitir, ¿no? Y entonces ahí pierdes totalmente la credibilidad. Y que además el Sí, usuario es más exigente, ¿no? No se conforma con eso También. de antes. Entonces es como, me estás diciendo esto, pero entonces también, no sé si porque, como dice Angelita, no sé si porque somos chismosos o porque somos más exigentes, pero te pones a buscar y te hagas así hasta donde, Claro. abajo de la tierra, para ver si lo que te están diciendo es real. No, y te están viendo miles de ojos, o sea, te están leyendo, viendo miles de ojos donde están viendo así el mínimo detalle para ver si es cierto que hace sentido o no, ¿no? De lo que tú estás tratando de vender o mencionar. Sí, es cierto. y creo que eso es importante, ¿no? También trabajar en un storytelling desde la parte empresarial, a nivel producto, también a nivel personal, ¿no? Yo hoy si les preguntara a ustedes, oye, ¿cuál es tu historia, Gaby? ¿Cuál es tu historia, Fer? Seguramente ustedes me contarían una historia, pero ya depende de ustedes, ¿no? Si es una historia trágica o una historia de salir adelante, de logros, de éxito, ¿no? Entonces, esta parte también yo creo que hay que tenerla bien identificada porque al final de cuentas es lo que nosotros vamos a proyectar. Si yo siempre me estoy contando a nivel personal que soy una persona que no tiene éxitos, que nunca logra sus objetivos, que no, siempre voy a proyectar eso, ¿no? Pero si por el contrario, de pronto digo, no, pues a pesar de muchas cosas he salido adelante, eso es lo que voy a proyectar y eso es lo que voy a compartir con las demás personas, ¿no? Y Y entonces creo también que es con el tipo de persona con el que vas a conectar, sí, exacto, porque al final vas a seguir atrayendo, en el caso de si estás como casados en las emociones más negativas, bueno, por ponerlo de alguna forma, vas a atraer gente que al final ha vivido y ve la vida o ve el mismo tema desde una misma perspectiva, ¿no? Ujú. Y eso al final pues va generando un sesgo y te va cerrando, ¿no? Y lo mismo pasa si conectas con otro tipo de energía con otras personas, ¿no? así es. Sí, y yo creo que ahí justamente también mencionando un poquito el tema, hoy que son tan relevantes las presentaciones a nivel empresarial, Gaby no me dejará mentir, ¿no? También hoy las presentaciones sin storytelling no son presentaciones de impacto, ¿no? O sea, para que de verdad una presentación tenga y mueva sensaciones, tiene que tener una historia, desde que inicia la presentación, cómo la estamos visualizando, qué es lo que estamos contando, las palabras que a veces cobran justamente
cierta relevancia, y cierta relevancia me refiero no porque siempre se tenga que poner todo el texto dentro de una presentación, ¿no? Sino hay palabras clave que podemos colocar y que se entiende perfectamente, ¿no? Hay un espectacular, a veces tiene 3, 4 palabras y con eso entendemos perfectamente el mensaje. Lo mismo sucede en las presentaciones, ¿no? También esas presentaciones, digamos, hoy le llaman mucho presentaciones de impacto, también se deben de trabajar y también tienen mucho storytelling. Y sobre todo el tema de las presentaciones, ahorita que lo mencionas, Angelito, por 2 razones. Una, recuerdo mucho a Alex Paván, que hacía presentaciones así buenísimas y siempre nos decía, si la presentación va a viajar sola, se tiene que entender por sí sola, ¿no? Porque no va a estar esta figura que tú sabes, tú eres experto presentando porque le pones la emoción, modulas el tono, pues sí, es como magia presentarla en físico, pero si va a viajar sola, no tiene que ser algo tedioso que vas en el quinto slide y dices ya, la que sigue. Y yo creo Y que... sabes también que, ay, perdóname, voy a Adelante. meterme ahí también en la parte de la elección de las palabras, porque al final también, y eso yo lo he vivido también en recursos humanos, en procesos de reclutamiento y de postulación de vacantes, el cuidar muchísimo que porque no porque tú seas parte de que conoces la historia de la empresa, que utilizan ciertos conceptos y demás, tienes que creer que el de afuera va a entender simplemente el mensaje por arte de magia y habla el mismo lenguaje que tú. Tienes que buscar la manera de que las palabras por sí solas comuniquen la idea correcta de lo que tú quieres, el mensaje que quieres transmitir, para que se entienda, ¿no? Y para que al final del día te acerque, te conecte con la persona que tienes enfrente. Y creo que justo ahorita que toqué el tema de diseño con Gaby, ahora voy a con el tema de recursos humanos, Fer. Todas las personas que llegan a ti seguramente tienen una historia, ¿no? Entonces, lo que te cuentan de sus trabajos anteriores es lo que tú estás viendo, ¿no? O sea, cómo vivieron esa historia, cómo la Sí. transforman, cómo la evolucionan, cómo la proyectan, ¿no? Entonces también eso es storytelling, o sea, eso es storytelling porque al final de cuentas ellos traen como estas historias y vienen cargados de estas experiencias, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a reafirmar, el storytelling está en todo. En el último curso que tomé, el profesor nos dio una foto de una tuerca, ¿no? Y nos decía, háganle una historia a esta tuerca. Entonces, de pronto quise Órale. hacer una tuerca y yo dije, pues es un platillo volador, que de pronto cayó aquí en la tierra y de pronto pues fue rodando y, o sea, fue una historia, o sea, podría parecer una historia fumada, pero a final de cuentas era un ejercicio de creatividad, de hasta dónde podías llevar justamente estos toques creativos, ¿no? No nada más era escribir por escribir, sino de verdad poner a prueba un poquito hasta dónde llevabas tu mente, porque hubo gente que dijo, pues es una tuerca, ¿no? O sea, se le cayó a un auto y ahí quedó, ¿no? O sea, punto. Pero de pronto si transformas esa tuerca en un platillo volador y de pronto tiene aventuras y viaja por el mundo y conoce y entonces de pronto ya haces imaginar a tu audiencia cosas, ¿no? Que de pronto ni siquiera se esperaban con una tuerca. El Sí, efecto sorpresa, ¿no? sí. Así es. Wow, Sí, Y total. además, sobre todo yo creo que hoy en día, mucho por lo que conocemos, muchos lugares y muchos productos, sí tiene que ver con la parte digital, que creo que es donde conecta mucho con el tema de marketing. Y yo el otro día iba caminando por una plaza y me di cuenta que cerraron un lugar que tenía como un par de meses de haber abierto. Y me quedé pensando porque ubicaba el lugar, y me puse a buscarlo en redes, o sea, dije, qué raro, porque pues tendrían que haber avisado y tal. Y me di cuenta que no tenía, que no quiere decir que sea obligatorio tenerlo, pero yo creo que hoy en un mundo que vive tan en redes y en internet, sí creo que es esencial. Y entonces ahí me quedé pensando en que probablemente este lugar, que le habían echado todas las ganas, que el lugar lo habían dejado súper bonito y demás, que a lo mejor faltó esta parte de conexión, que seguramente hubo gente dentro de la misma colonia incluso que ni siquiera sabía que existía este lugar, ¿no? Entonces, es como también ir evolucionando la visión que se tiene de ya abrí mi lugar o ya empecé a producir este tipo de producto o servicio y ya listo, ¿no? Va a llegar alguien porque conecte y no, tenemos que acercarnos y tenemos que buscar a las personas que estén interesados en algo que nosotros estamos haciendo para que nos encuentren como propuesta de valor, ¿no? sí, total. Porque si no, no es como que va a llegar magia y listo. Hoy, a lo mejor antes funcionaba más así, que el consumidor tenía que ir a buscar sus opciones, pero hoy en día tú tienes que acercarte al consumidor porque además hay
en el número de opciones en el mercado de todo, ¿no? Que creo que también un poco el ejemplo es este proyecto en el que estamos, o sea, la idea empezó como de, una consultoría, y después es como, sí, ¿y cómo vamos a conectar con los emprendedores? No es como que, ya apareció, ya salió una marca registrada de consultoría, faltaba estas Sí. historias de cómo vas construyendo tu emprendimiento. Exacto, 100%. Sí, definitivamente creo que es algo que tienen que conectar, ¿no? El storytelling definitivamente, estas conexiones y esta sensibilidad como seres humanos. Creo que una de las grandes cosas que tiene el ser humano es que es sensible. Y esto nos ayuda muchísimo, ¿no? O sea, a conectar con las personas, con las marcas, con todo lo que vemos a nuestro alrededor, con todo lo que sentimos, ¿no? Por eso, a mí el storytelling es un tema que me emociona, que me impacta siempre, ¿no? Cada vez que aprendo cosas, cada vez que voy y cuento una historia, cada vez que voy y cuento algo sobre una marca, o sea, debe de impactar, ¿no? A las demás personas, pero sobre todo sensibilizar. Sensibilizar porque es importante que a través de esta historia, no precisamente te estoy vendiendo un celular, un libro, una mochila, ¿no? O sea, te estoy vendiendo una historia en donde usan un celular, en donde usan un libro, en donde usan una mochila. Por eso hoy cobra muchísima relevancia el tema de influencers. O sea, los influencers hoy venden a través de contar de, ya me voy de antro y entonces de pronto me estoy poniendo mi camisa y mi pantalón y mis zapatos tal, no sé cuándo, me ve increíble, ahí se ven, ¿no? Pero, o sea, no me vendieron ni la camisa, ni el pantalón, ni los zapatos. Sí. No me lo vendieron entre comillas. Pero como veo que el Exacto. influencer en su historia de vida usa estos artículos, entonces yo como consumidor voy y los compro. Eso Claro. también es storytelling, ¿no? Entonces esto Y también... además porque la historia que te cuenta es como, yo tenía esta necesidad, ¿no? Y entonces este producto, curiosamente, ya me resolvió la necesidad que tenía. Como que si tú quieres, podrías tener, o sea, por si alguno tiene la misma necesidad que yo, y Puedes. ya eso ya te lo hace como que sepas que funciona, o que a lo mejor sí está rico, ¿no? O lo que sea que te esté generando esa sensación. Ujú. Sí, incluso cuando nos llevan a estos restaurantes, ¿no? De pronto, vamos a ponerlo en términos más simples. Cuando nos llevan de una estación del metro en TikTok, por ejemplo, en video rapidísimo, a cómo llegar a un local, a 2 cuadras. Eso también es una historia y voy viendo como si yo fuera ahí, eso de pronto ya vi a la señora que pasó, pero también vi a un señor, pero no sé cuándo, ya vi el edificio, ya llegué. Eso también fue una microhistoria contada con video, ¿no? Y hay muchas veces ni siquiera hay como mucha voz en off, mucho texto, sino simplemente son estas microhistorias que nos van llevando a un lugar, como si nosotros estuviéramos ahí, ¿no? Entonces también eso es bien rico porque a final de cuentas ayuda a las marcas a ubicarse en ciertos lugares, pero también al usuario a saber en dónde se encuentran estas, pues digamos, locales, empresas, o dónde conseguir Claro. ciertos productos. Ujú. Así Oye, y es. para quienes nos escuchan de nuestra comunidad que no son emprendedores, pero son profesionistas, ¿existe carrera como tal de storyteller, Angelito? ¿O estudias algo y vas tomando cursos? ¿O cómo está en el ámbito profesional? Pues no, desafortunadamente no existe una historia, ¿eh? Una carrera, Ah, ¿no? Ah, ¿verdad? No es cierto. Todos hablando de mentiras. historia. No, no, desafortunadamente no existe una carrera de storytelling. O sea, creo que a todos los storytellers que he conocido a lo largo de la carrera o vamos, de la trayectoria profesional que he tenido, ha sido de formación propia, o sea, en cuestión de que ellos han investigado, creativamente han hecho sus propias estructuras, o sea, es que el storytelling es un tema libre, ¿no? O sea, yo puedo decirte que vamos a ir al bosque, pero tú te imaginas un bosque con ciertos árboles o con cierto pasto, y a lo mejor yo me imagino un bosque en otoño, ¿no? Sin hojas y todo seco. O sea, creo que justo el contar historias ya depende de cada creativo. Entonces, no hay una carrera como tal que te diga, oye, ven y aprende storytelling, ¿no? O sea, yo creo que la práctica va siendo justamente como este tema y esas estructuras que dicen, ven, o sea, o anímate a contar esas historias de las marcas, de tus productos, de ti mismo. Yo tengo dos preguntas para ustedes. La primera es, porque también Gaby tiene toda esta parte creativa, ¿cómo estimulas esa creatividad? Porque yo creo que todos somos creativos,
pero sí también creo que en tu día a día, pues vas como toda habilidad o la desarrollas más o la tienes menos, ¿no? Pero ahorita que contabas, por ejemplo, de la historia de la tuerca, ¿no? Y que a ti se te ocurrió esto del ovni y demás, me quedé pensando, pues es que tenemos que ejercitar esa creatividad, ¿no? O sea, al final, pero ¿cómo, cuáles son los tips que ustedes podrían dar al respecto de cómo estimular esa creatividad? Pues mira, en mi caso, Fer, gráficamente, Ajá, mucho es buscando referencias, hacer como un benchmark. ¿ok? Eh, Existen diferentes páginas, puede ser Behance, Pinterest, hasta Instagram, pero en mi caso Mm, muy particular, estoy más inspirada y noto que tengo como más este skill creativo cuando no estoy en una computadora. O sea, cuando salgo y observo a la gente, lo que hace la gente, principalmente cuando puedo irme de viaje, o sea, cuando que estoy viaje, pero viajando sola, me ujú. da muchísima inspiración, así hasta la cosa más mínima. Qué padre, ok. ¿Tú, Ángel? ¿Cómo le Definitivamente haces? creo que el despegarte de tu escritorio, como Sí. bien dice Gaby, salir de esa estructura, de esa habitación, de eso que siempre ves, ¿no? O sea, yo creo que esos momentos donde vas caminando por la calle y pones atención al carro que pasó, pero no es igual al de atrás, pero, Mm, o sea, que ves a un edificio y que ya tiene está cuarteado y te puedes imaginar ahí que se puede derrumbar, ¿no? O sea, creo que justo cuando vas viendo ciertos detalles, en mi caso, voy caminando y voy viendo, creo que desarrollado hasta cierto punto la parte visual, pero voy imaginándome mil historias, ¿no? El tema de los viajes para mí también ha sido muy enriquecedor. Hace unos meses decidí darme un periodo justo porque yo sentía que ya me hacía falta refrescar un poco las historias. Y en este viaje justo que hice, conocí a gente increíble, gente que me contó su secuestro hace algunos años, gente que me contó que no amaba a su esposa, pero seguía con otra persona por respeto, gente que me contó wow, muchas historias, ¿no? Entonces de pronto, cuando vas escuchando esas historias de las personas, dices, o sea, la vida no solamente es enfrente de una computadora y un escritorio, ¿no? O sea, la vida es afuera, tienes que ver al perrito que pasó, a la señora de la tercera edad que va caminando. Yo creo que justo en algún momento también estudié teatro, me ayudó también a tener como mucha estructura en la narrativa y el profesor que tenía nos decía, sálganse aquí a la explanada del teatro y vean cómo camina la gente. Algunos caminan, probablemente tengan prisa, vayan a ver a su novia, van a un examen, hacia dónde van, ¿no? O sea, ellos claro. tienen una historia. Creo Sí. que eso es la parte que siempre hay que estar como, pues ahí visualizando, ¿no? No solamente quedarnos ahí con lo que tenemos y también un poco las referencias, ¿por qué no? No, hay incluso un libro Ujú. por ahí que les recomiendo mucho que se llama Roba como un artista, que la verdad es que es un increíble libro porque de verdad da bases, no, no es copiar por copiar, sino copiar y a lo mejor y mejorar y rehacer Claro. de otra perspectiva y desde otras necesidades, ¿no? Entonces, creo que eso también es bien válido y bien rico, ¿no? Ujú. Y que Es creo que como, o sea, conecta lo dale, de, Gaby, dale. creo que al final conecta esto de que salir a la calle y observar a las personas, conecta con lo que dice Ángel, de, porque estás viendo sus historias reales, ¿no? Yo me acuerdo que en una empresa que estuve con Angelito, pues yo llegué y disfrutaba lo que hacía, pero hasta que me tocó ir a entrevistar a esos clientes para conocer sus historias de cómo el producto para el que yo trabajaba les ayudaba en su día a día y entonces ayudaba a su familia. Hasta ese momento conecté realmente con el producto para el que yo trabajaba y las cosas empezaron a fluir mejor. Claro, es que empatizas, a final de cuentas empatizas. Y ahorita me quedé pensando en que es también, o sea, Ángel decía salirte de la computadora, pero es incluso salirte de tu propia operación, ¿no? El que produce algo, el que está casado en que él cree que es el mejor haciendo esto o aquello, lo que sea, es de pronto voltar a ver al mundo con, como que con todos los sentidos, ¿no? Como que despejarte y poder decir, ver, escuchar, oler, como que poder ver la vida o el momento desde otra perspectiva para poder tener ideas nuevas. Y sí creo que este reto, tanto para profesionales como para emprendedores, muchas veces nos casamos con las cosas que hacemos, ¿no? Yo lo veo en recursos humanos, o sea, como que y me ha pasado, tienes una idea de lo que la gente cree de beneficios que necesita o del proceso y tú crees que es lo máximo.
Y hasta que no te volteas a preguntar y a cuestionar y a que te den feedback y además dices, no es cierto, ¿no? O sea, la gente no necesitaba, ejemplo, una pizza, necesita una silla más cómoda y necesita mejor luz en la oficina, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, a final de cuentas creo que se trata de eso, ¿no? Como de empezar a salirnos de esta zona de confort y empezar a poder cuestionar y tratar de dar más cosas. Y oigan, mi segunda pregunta era, ¿qué proyectos podrían ustedes decir que ha generado como este efecto wow de storytelling que se les venga a la mente para bien y uno que a lo mejor digan, chin, aquí se la regaron y está generando lo opuesto? ¿Qué se les ocurre? Yo tengo uno muy claro de este fin de semana Ujú. que creo que no sé si arruine su carrera, pero pero creo que por ahí va y que salió en TikTok unos estandoperos de Perú. Dijeron que ellos no le debían a la gente nada, que les estaban cansados de fingir que querían a la gente, que no querían Qué detenerse a dar fuerte. fotos. Y todavía la presentadora pues intentó salvarlos de, oye, pero ellos vienen a tus shows y pues la gente y no sé qué, y ellos siguieron hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose. No sé si eso sea un tema de que los vaya a llevar al fracaso total, pero es un muy mal storytelling contado, ¿no? O sea, una muy Sí. mala entrevista, es un mal paso que a final de cuentas puede que no termine con sus carreras, pero sí creo que les va a afectar muchísimo porque seguramente sus próximos shows no van a estar repletos, ¿no? O sea, de gente como siempre lo está. Entonces creo que ese es un ejemplo muy malo. Un ejemplo de storytelling muy bueno, eh, híjole, yo creo que definitivamente la marca por excelencia que es Coca-Cola, ¿no? Sí. Que es, lo vuelvo a mencionar, el tema, o sea, la familia, llegan y ni siquiera te tienen que vender la Coca-Cola. O sea, con que destapen el refresco y suena el tss, ya, ¿Sabes? ya Sí. sabes que es Coca-Cola, ya sabes que es familia, ya sabes que es la mesa, la comida, el momento, ¿no? Entonces creo que eso Incluso es. hasta Navidad, ¿no? El Santa, el no sé qué, o sea, todo lo que conlleva y no te están diciendo, tómate la coca. Y que para llegar a ese storytelling ha sido de trabajo de muchos años, ¿no? No llegaron Claro. y dieron un arquetipo y de ahí pasaron una personalidad, comunicación, no. O sea, han sido años de trabajo y una marca no se construye de la noche a la mañana. Y eso también es importante que los emprendedores lo sepan, ¿no? Y que sí, y se construye Paciencia. con base a mucho, mucho esfuerzo. Sí. Mucha constancia, ¿no? De estar calando, sí. Igual iba a mencionar caso de éxito totalmente de Coca-Cola, porque además, obviamente es una supermarca global y también se preocupa entonces por la cultura en la que está comunicando un producto. O sea, no es el mismo, no tengo la misma campaña, o sí es la misma campaña, pero está adaptada al contexto cultural de cada país donde va a salir, ¿no? Entonces, Sí, definitivamente hace sí. que el usuario conecte. A pesar de que Así sabemos es. que el producto nos hace muchísimo daño, o sea, que es veneno, es muy Sí, es fuerte. cierto. Sí, me acuerdo que, nada más rápido como ejemplo de Coca-Cola, ahorita que mencioné esto, Gaby, en la universidad me pidieron hacer un ejercicio en la materia de publicidad, contra publicidad. Entonces decía la botella de Coca-Cola, toma lo bueno. Y entonces yo le decidí cambiar la frase que decía, bueno, coma, tómalo. O sea, si tú decides, ¿no? Bueno, tómalo. O sea, si tú quieres. Entonces, Ujú. nada más con un cambio de palabras, ya era contrapublicidad, Sí, ¿no? Entonces, creo que, y eso es la creatividad, eso es el contar historias de manera diferente, eso es lo que hace rico este tema, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo que seguir contando, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, mientras, pero pues así es, se nos De pasó volada, está increíble. rápido, así es. cada vez en lo que Lo son que tan... me parece bien padre, a mí también, eso iba a decir justo. Y también lo que me parece, o sea, muy padre y cómo lo hemos ido platicando es cómo cada área, y va a regresarme un poco al objetivo que tiene Scale Hub, ¿no? Cómo cada área de las que hemos estado hablando, recursos humanos, diseño, toda la parte de identidad corporativa y demás, tiene un peso tan importante en esta profesionalización y en esa estabilidad que le podemos dar a una pyme, ¿no? Ya sea que tenga años en el mercado o que esté arrancando, pero muchas veces obviamente el enfoque va en tener el producto o tener el servicio, vender, 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 pero al final del día, con esa estructura, con esos cimientos tan fuertes,
sí constituyen a que esta empresa puede edificar algo mucho más sólido, ¿no? Desde la parte de su personal, desde la parte de imagen que quiere manejar, desde el tema de, por supuesto, marketing y publicidad, que a final de cuentas puede llevarlos al éxito o evidentemente a que no prospere como se espera, ¿no? Entonces, yo quería resaltar esto y creo que dándole justo esta conexión en la historia de por qué existe Scale Hub, ¿no? Scale Hub, cuando nosotros tres nos sentamos y lo platicábamos, creo que en nuestro segundo capítulo, no fue solamente por querer decir, ay, ya, hay que emprender y hay que lanzar algo, sino era genuinamente pensando en justo esto, ¿no? En demostrar que toda nuestra teoría de lo que hemos venido aprendiendo en estos años de profesionales es, si no hay un cimiento importante, el proyecto no va a despegar de la misma manera. Y no estoy hablando de métele dinero, dinero, dinero. Estoy hablando de date los espacios para ser creativo, para salirte de la caja, para planificar, para estructurar, y eso le va a dar cuerpo totalmente a tu proyecto, ¿no? Y para eso estamos nosotros aquí también, con a lo mejor propósito un poco cursi, pero de querer hacer las cosas diferentes pensando en el bien del otro también. Exacto. Así es. Nada más me faltó a mí darte mi ejemplo de quién lo Sí, hace. sí, dime. Perdóname. Y lo quiero decir, que me saca el alma. Es que nos inspiramos mucho. Las campañas políticas, así. Para mí lo hacen pésimo las campañas políticas porque nada menos ahorita que estamos por entrar a elecciones, ves la calle llena de carteles donde lo único que Sin te está sentido. es la cara de la persona que se está lanzando con el loguito del partido y el nombre. No te viene la propuesta de valor, cuáles son sus promesas, sus objetivos a corto o largo plazo. O sea, solamente es basura. Y he escuchado a varias personas Literal. en la calle decir, ¿por qué ponen tanta basura? Eso está prohibido colgarlo de un árbol. Entonces creo que es un gran ejemplo de pésimo storytelling en campañas. Así es. Ya hablando de incongruencia, Gaby, luego hay candidatos donde parte de su propuesta tiene que ver con ayudar al medio ambiente y cuidar y no sé qué, y es como, pero eres súper incongruente porque toda la basura, que además han hecho muchos reportajes respecto a qué pasa después de unas elecciones, Claro. y de verdad el nivel de contaminación es absurdo, el nivel de gasto también, y no voy a entrar ahí, pero al final volvemos a la parte de incongruencia de los mensajes, ¿no? Yo cerraría diciendo que tengámonos paciencia, nada está escrito en piedra, todos por supuesto estamos evolucionando y aprendiendo sobre la marcha. Este tema podría sonar como difícil, ¿no? Sobre todo para quien nunca a lo mejor lo ha escuchado, pero es de poco a poco, es de constancia y teniendo estas ganas de querer implementar este tipo de herramientas, es lo más importante para poder pues irlo avanzando, ¿no? Nadie nació sabiendo, nadie ya es que de un día para otro se hace experto, pero con paciencia, con constancia, se puede marcar una diferencia y también acercarse a las personas correctas, ¿no? O sea, de pronto conectar también en esta parte de pedir ayuda, de tener esta apertura para que puedan venir a apoyar y que, bueno, evidentemente se implementen este tipo de herramientas y de estrategias, ¿no? Eso sería mi comentario. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de apoyarlos a nivel nacional, estamos en diferentes ciudades, entonces, y bueno, el Internet nos conecta muy padre, entonces podríamos apoyarlos de esa manera, pero bueno, si no fuera con nosotros, de todas maneras sería ese mi consejo. Pueden escribirnos a contacto@mindstogether.com. Aquí podemos escuchar todas sus inquietudes, si quieren que abordemos algún tema en especial o si quedó alguna duda de algo que no hayamos logrado profundizar, porque nos falta luego mucho tiempo, oigan. Pero esto nos va a dar carnita para nuestra segunda temporada del podcast. Pero bueno, al final escríbanos y claro que los leemos y les damos prioridad a todos. Y ya nada más en redes sociales estamos en Instagram, en LinkedIn, TikTok y en YouTube. Sí. Y recientemente ya abrimos nuestro canal de Spotify. ¡Ay, sí! ¿Qué tal, Ya cada vez estamos llegando a más y más. Qué padre. Ay, qué pronto se acabó. Nos estamos viendo. Bye bye. Bye.